Bien, entonces, capítulos 3 al 6. Ahora, Thoreau lo que está es planteando ciertas posibilidades de lo individual en frente de lo que se puede hacer en relación con ciertas cosas. Las variables importantes acá es el valor de lo individual, el valor de lo que se hace con esas posibilidades de lo individual, y ya empezamos aquí a ver cierta relacionabilidad de lo individual con la naturaleza y de lo individual con otras individualidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, primera cosa, importante. Ahora de lo que se trata es ver qué es lo que está haciendo Thoreau a la hora de examinar desde lo que son las necesidades básicas que hace hasta cómo las enfrenta. Recuerden que de lo que se trata acá es también de que esto nosotros vayamos reflexionándolo en función de también nuestro caso, digamos. Por eso los ejercicios también de análisis de la cotidianidad. O sea, ¿cuáles serían las respuestas a estas preguntas en nuestro contexto? Y a partir de ahí sería importante ir haciendo esa lectura también. ¿Qué es leer para Thoreau en el capítulo de lectura? Leer es estudiar, es estudiar, es observar a profundidad lo que está ahí. Desde Aristóteles, es más, desde antes, tenemos esta noción de que si hay algo que permite la filosofía es desobviar ese entorno que hemos, por decirlo de alguna manera, que ya mencionamos en la primera parte de la clase, es desobviar ese contexto, ese entorno que hemos normalizado, que hemos naturalizado. Thoreau acá nos está hablando desde esa potencia individual del saber hacer, del saber vivir, como diría Schopenhauer, en tanto que leer nos pone en contacto con otras maneras de vivir. Leer, estudiar, nos permite ver, bueno, cómo resolvieron esto otras personas. No en el sentido que mencionaba yo cuando le estaba respondiendo a Iván hace como una hora más o menos, cuando yo le decía, el asunto no es ver qué fue lo que hicieron los estoicos y entonces yo voy a hacer lo mismo que hicieron ellos. Eso podría tener algún valor, pero solo metodológico, en el sentido de que de repente la manera en que los estoicos, la manera en que los epicúreos, la manera en que los aristotélicos, la manera en que no sé, una propuesta de pensamiento, no sé, cualquiera que sea, la manera en que se plantean y responden a las preguntas, de repente nos puede dar luz para nuestras propias preguntas, para las preguntas que tienen que ver, que se engarzan con nuestra propia cotidianidad. No se trata de tomar esas respuestas y aplicarlas a nuestra, y aplicarlas como si fueran nuestras respuestas. Se trata de saber responder nosotros con las herramientas que nos prestan otras propuestas. Por eso, digamos, ser cercano o cercanas a algún tipo, a alguna escuela de pensamiento, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero no, si lo hacemos como una solución que nos libera de tener que dar nosotros la respuesta. Por eso es que yo les decía, en última instancia, no es lo mismo hacer un curso sobre Thoreau que dialogar, digamos, en ese sentido con Thoreau como alguien que nos está haciendo una propuesta que nosotros podríamos evaluar para desde lo que a nosotros nos toca resolver, evaluar las herramientas que él tiene ahí en esa caja de herramientas que son sus textos, para ver más o menos esta para qué sirve y esta cómo se utiliza, ¿verdad? De repente hay una diferencia entre hacer solamente el curso para ver la propuesta de Thoreau como una propuesta que fue de alguien que se le ocurrió, se le metió el agua y se fue a vivir a una cabaña, o simplemente ver, bueno, ¿cuál fue el gesto que hizo? ¿Cuál fue el gesto y para qué sirve?
En ese sentido, Thoreau lo que está es buscando en esa manera de preguntarse, en esa manera de responder, ese ingenio, y podemos decirlo en muchos casos, la genialidad con la que otras propuestas han ido haciendo preguntas y dado respuestas a lo largo de la historia, en este caso de la historia del pensamiento. Véanlo así, una vez le escuché, esto se lo escuché al profesor Mario Salas, ahí en la Escuela de Filosofía, cuando creo que fue en el seminario sobre Wittgenstein, le escuché decir que muchas veces pasa que, o él nos decía, que le pasaba a él, que muchas veces a nosotros lo que nos gusta de las propuestas con las que terminamos generando más cercanía, tiene que ver con que de alguna manera, dicen algo que a nosotros nos habría gustado ser nosotros quienes lo dijéramos. O también discutíamos en esa vez que Mario Salas trajo eso a colación, lo que discutíamos era que también de alguna manera muchas veces la genialidad de estas propuestas, lo que les reconocemos de genial, es que articulan de una manera que a nosotros tal vez la tenemos medio intuida, articulan de una manera muy clara, a veces muy contundente, y eso es lo que nos sorprende, ¿verdad? Articulan eso que nosotros de alguna manera también estamos pensando, y por eso es que nos identificamos con un autor. También pasa que porque la propuesta nos es tan ajena, terminamos odiando, digamos, completamente también a la propuesta, al autor o a la autora, ¿verdad? Que es lo que pasa también muchas veces. Ese reconocer el ingenio con el que, en algún sentido, hay otras propuestas que tratan de resolver lo importante para las preguntas de la vida o sobre la vida, lo vamos a comparar con una vida meramente reducida. Merce hablaba en su intervención anteriormente, hablaba de una pasividad. Una vida reducida tiende a ser pasiva. O una vida pasiva tiende a ser reducida, como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque precisamente es una vida que se queda sin recursos propios. No importa cuántos recursos tenga uno. Si los recursos son gestados desde afuera, las respuestas terminarán no pegando realmente, no pegando realmente. En algún momento yo lo mencionaba, esas respuestas, entre más enlatadas, menos sirven. ¿Verdad? Aquí la mejor respuesta es la que da uno. Cuando daba el curso de introducción a la investigación, yo le decía a los grupos que tenía a cargo, y también se lo digo a la gente de las tesinas en generales, que a mí me parece muchísimo más importante el trabajo directo con fuentes primarias, aun cuando es crucial e importantísimo el trabajo con fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente se acostumbra a que cuando está investigando se vuelven como muy buenos, en ese sentido, eso hay que reconocerlo, muy buenos, tienen mucha expertise en ir y hacer minería de textos, hacer arqueología de textos. Y lo que andan es buscando esa cita que sea importante para el trabajo de una fuente secundaria, para que la fuente secundaria les ayude a explicar eso que están desarrollando. Yo a eso le veo un valor, pero le veo todavía más valor a que la gente se vaya a agarrar directamente con la fuente primaria aunque no sea tan potente como la propuesta que puede generar otra persona que es una especialista en eso que estamos investigando, pero que sea la respuesta propia. Y es más, muchas veces pasa que animándose uno a hacer una respuesta propia, no sé, termina teniendo algún problema interpretativo por ahí y alguien se lo señala. O pasa mucho también en los trabajos de investigación que uno presenta para cursos, que termina uno reinventando el agua tibia, ¿no? Y de pronto alguien le dice, no, hombre, pero si eso está en tal fuente, y va uno y la busca y sí, todo lo que uno terminó diciendo se lo echan para abajo porque ya había alguien que lo había dicho. Sin embargo, el valor que tiene el procesar
todo el estudiar eso, procesarlo y dar la respuesta propia, ese valor es incomparable. Es incomparable en relación con él, saber quién dijo qué y en relación con qué. Porque en el segundo caso, simplemente uno se encarga de transmitir el conocimiento que otros generaron. En el primero, es uno el que lo está generando. No sé si me doy a entender. En ese sentido, para Thoreau, todo esto se trata de leer por nuestra propia cuenta, de generar nuestro propio ingenio. En ese sentido, la respuesta propia puede ser más limitada, pero por ser propia es más valiosa. ¿Se entiende? No sé, no sé si esto les evoca algo, si Sí, tienen algo que profe. decir. ¿Qué pasa con el inconsciente colectivo? Sobre todo antes de que se gestaran las patentes y, bueno, ese crédito muchas veces ha sido otorgado en los libros de historia y con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que la genuina autoría debía ser retribuida a personas como que o no tenían los recursos para poder oficializar su hallazgo o que estaban desinteresados, ¿verdad?, de lucrar. Profe, yo estoy muy de acuerdo con lo que usted nos comparte ahorita, pero en nuestros tiempos, ¿verdad? Y la importancia de hacer una reflexión individual, ¿qué pasa en estos casos, ¿verdad? Aquellos que realizaron un proceso eh, muy personal y llegan a los mismos hallazgos, tienen las mismas conclusiones y que se le reste valor porque alguien lo dijo antes, no porque en el proceso de la época en que le tocó vivir o independientemente de la edad que tenga el individuo, o sea, muy valioso que pasó por un proceso más largo, más corto que alguien que ya lo oficializó, ¿verdad? ¿Qué pasa con ese valor Ok, individual? recordad, aquí hay una variable que hay que poner en perspectiva, Iván. Aquí estamos hablando de la autoconstrucción, de la autoconstrucción. Por ejemplo, eh, pensarlo acá en el sentido de estudiar, leer y estudiar para producir algo, aquí la importancia es ver qué es lo que se está construyendo en última instancia. Por ejemplo, si lo que estás construyendo es una tesis, por ejemplo, ahí lo importante es demostrar conocimiento, porque es para lo que sirve ese protocolo investigativo. Una tesis, bueno, obviamente es para hacer avanzar el conocimiento, obviamente es para aprender un montón, y obviamente es para todo esto, pero además está engarzada dentro de un tipo de circunstancias que tiene que ver con que es un juego en el cual quien defiende la tesis o quienes defienden la tesis, lo que están es, por así decirlo, presentándose ante la comunidad académica para que la comunidad académica revise lo que ellos reciba lo que están proponiendo, para que la comunidad académica pueda decir, bueno, sí, esto demuestra que es uno más de la comunidad académica. Eso no hay que perderlo de vista, ¿verdad? Ahora, acá de lo que estamos discutiendo es de esa autoconstrucción que tiene que ver con la capacidad de dar las respuestas, ¿verdad? Y en ese sentido tiene una dirección que es distinta, que no es necesariamente excluyente de lo que dije anteriormente a propósito de la tesis, pero que de repente va por un derrotero que no necesariamente nos lleva a cumplir con todos los requisitos de los que se supone que tiene que dar razón. En ese sentido, el punto es, vamos, llegar a las mismas conclusiones que otras personas por los medios propios, de repente a uno le pueden decir, vea, mejor no, si hubiera evitado todo este problema y directamente se hubiera ido a tal libro. Sí, yo entiendo eso. Y para la formación, por ejemplo, académica, eso es fundamental. O sea, vamos a ver, por eso es que nosotros también leemos las propuestas de otras personas. Si no, pues no los leamos y construyamos cosas. Es una posibilidad.
el punto es, leer otras cosas es para también tener bastantes herramientas, la mayor cantidad posible, para que a la hora de construir, pues uno pueda construir lo mejor posible y hacer la mejor propuesta posible. Ahora, decir lo que otros han dicho, si uno lo construye, el valor que tiene es el de la construcción misma, no el valor del contenido al que se llega. Hay ciertos entornos que demandan de uno un contenido novedoso, por ejemplo, una tesis, ¿verdad? Hay otros, hay otros entornos que lo que demandan de uno es que uno aprenda a generar el conocimiento, ¿ya? O sea, vamos a ver, en filosofía clásica se estudian autores de hace 25 siglos a hace 20 siglos, más o menos, tal vez un poquito menos, ¿verdad? Son Platón, Aristóteles, Heráclito, Parménides, Plotino, ¿ya? De todos esos autores, difícilmente una persona que llega a la universidad en primer año, haciendo investigación sobre ellos, difícilmente va a poder decir realmente algo que nadie se haya encontrado. Para eso, digamos, se requiere una formación y poder proponer una tesis ya, digamos, incluso a nivel doctoral, ¿verdad? Entonces, poner a alguien a investigar en ese caso tiene todo el valor del mundo en relación no tanto con que genere contenidos novedosos, que si los genera sería maravilloso, pero uno no puede ser tan concho, por ejemplo, de pedir, de demandar de una persona de primer año de universidad que haga eso. De lo que se trata en ese curso es de que aprenda contenidos y que aprenda a investigar. Eso es a lo que está apuntando aquí Thoreau. Obviamente no con cursos universitarios, sino con cómo es que nos ubicamos en las preguntas y en las respuestas que le damos al entorno en el que nos ha tocado desarrollarnos. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces, ahí cuando hablo de decir lo que otros han dicho o llegar a las conclusiones que otras personas han llegado, tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa posibilidad de proponer, de no simplemente recurrir a respuestas ya dadas pasivamente, como decía Merce, sino de construir y proponer. Construir y proponer, ¿qué es eso? Bueno, pues dependerá también de las preguntas y de las respuestas. Habría que ver los entornos específicos de cada quien. Thoreau lo hizo yéndose a una cabaña, o sea, las preguntas se las hizo y las apuntaló con el experimento, dice la cabaña. Como yo les he dicho ya desde el inicio del curso, no se trata de que nosotros hagamos lo mismo, se trata de que hagamos preguntas y de que veamos en Thoreau la aplicación de una metodología. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. En este sentido, la relación con otras individualidades tiene que ver con, con el tener acceso también a esos contenidos como recursos. Hay una parte de la brevedad de la vida del texto de la brevedad de la vida de Séneca que es simplemente hermosa. Y es un Séneca completamente exagerado, hiperbólico, que es cuando él dice que quien tiene sabiduría, quien es sabio, dice Séneca, muy masculino, ¿verdad? El sabio, quien tiene sabiduría, o para quien tiene sabiduría más bien, todos los años están a su servicio, ¿verdad? Y usa todo el tiempo del mundo y lo compara con un Dios. Es lindísimo, es muy potente. Dice, ¿por qué? Porque no se queda solamente con el tiempo que le ha tocado vivir o con el que ha durado. ¿Se acuerdan cuando decíamos al inicio que estas partes del texto de Thoreau resonaban un poco a Séneca a propósito de que no es lo mismo durar y vivir? Y yo les decía que puede que haya gente que viva, que haya durado 40 años y que haya vivido solo 10. Bueno, Séneca cuando se pone así en ese arrebato optimista también, podría ser que alguien haya durado 40 años, pero que tenga una vida de siglos, ¿verdad? Por todo lo que puede traer, lo que puede convocar en relación con ese conocimiento que de alguna manera también integra en sus respuestas, integra en su manera de responder, en su manera de preguntar. Importantísimo, importantísimo. Estudiar y observar para Thoreau, y con esto voy terminando.
Estudiar y observar para Thoreau es importante precisamente porque está a la base del Bildung, del autoconstruirse. Chomsky en algún momento cita a Alexander von Humboldt y hace una referencia lindísima a propósito de una manera de entender libertad. ¿Qué es libertad? La libertad del individuo. La libertad del individuo está en función de investigar y crear, dice Chomsky. O sea, podemos rastrear la libertad de alguien en el sentido de que cuando puede hacerlo, cuando está en sus manos decidir, por así decirlo, lo que hace es que se sumerge, investiga y crea, hace aquello que le llama la atención. ¿Se acuerdan la etimología de filosofía? ¿Ya? Que tiene que ver con un amor a la sabiduría. ¿Ya? Ese amor viene del verbo philein en griego. ¿Verdad? Ese philein que genera el filos de filosofía. Ese philein es un tipo de amor pero no, y muchas veces lo hablamos, no es el amor que se le tiene, no es cualquier tipo de amor. ¿Ya? Es el amor que le tenemos a las cosas que hacemos por gusto. O sea, vamos a ver, por poner un ejemplo, a quien le gusta cocinar, ¿verdad? Hace lo posible por experimentar y dice, bueno, si esta receta le cambio esto, si a esta receta le incorporo esto, si combino estos sabores. ¿Ya? ¿Vieron la película Ratatouille? ¿Ya? La ratita esta, una de las cosas, lo lindo de ver este personaje, esta ratita, es ese apasionamiento que tiene a la hora de combinar los sabores. Y cuando le dice al hermano, toma este bocado solo, saboréelo, toma este otro bocado, ahora combínelos, ¿verdad? Y está experimentando a cada rato. Eso es philein. Eso es ese amor, ese tipo de amor que uno tiene cuando uno tiene alguna afición. ¿Ya? Que uno, el ratito que tiene, entonces investiga. ¿Y qué pasa si esto lo mejoro de esta manera? ¿Qué pasa si a esto lo hago diferente? Investigar y crear. Cuando uno ve a alguien así, zambulléndose en algo que le gusta, porque le gusta, y bueno, y eso para después ver qué resultados tiene, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, ahí estamos viendo a alguien libre, según esta definición de Chomsky, que a mí me parece maravillosa, para ser honesto. Creo que con esto podemos ir terminando. Revisen, por favor, los capítulos 3 al 6 para la siguiente clase. Yo ahora voy a subir los otros capítulos de la obra de Walden para que vayan también revisándolos según está en el cronograma, de modo que vayamos cumpliendo con ese requisito también de cumplir con el cronograma. Por cierto, voy a detener la grabación en este momento.